Saludos estudiantes, hoy vamos a ver un tema 4 que es la construcción del árbol de problemas y la construcción del árbol de medios y fines. Este tema es para ir aterrizando la idea que ustedes van a entregar en el primer entregable y ver, digamos, cómo lo van a trabajar. Es un acercamiento, es parte, digamos, de cómo abordar un proyecto y son las primeras etapas para definirlo, ver qué es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a solucionar, porque los proyectos se hacen para resolver un problema. Vamos a hacer el proyecto de construcción de un puente. El problema es que del punto A y el punto B no se puede cruzar. Para solucionarlo construimos un problema. Construimos un puente. Entonces, digamos, un problema puede ser que hay mucha congestión vial del aeropuerto a San Ramón y detectamos que el problema es de que todos son 4 carriles, pero llega a un punto en el que hay un puente que es a 2 carriles, entonces ahí se hace presa. Entonces el problema es que el puente es de 2 carriles y no permite el tráfico fluido de carros. Entonces es con lo que vamos a trabajar. Hay un documento que está en mediación virtual. Ese lo vamos a usar también. Bueno, es para que ustedes se guíen. Ahí se los dejo para que ustedes lo vean. Pero es más que todo lo que vamos a ver en esta presentación. Cuando queremos armar el árbol de problemas, causas y efectos, lo primero es definir el problema central. Para hacer esto, se puede trabajar en un taller o un cuarto donde se llamen a todos o a los que se puedan llamar stakeholders para empezar a revisar, a empezar a definir cuál es el problema central, ya que en una lluvia de ideas ustedes pueden ver que surgen diferentes problemas, pero en ese grupo tienen que poder definir cuál de todos esos problemas que ven es el problema central. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la calle, uno podría decir que hay muchos problemas. El problema es el de tráfico, el problema es la contaminación, el problema es el ruido generado, el problema es el gasto de gasolina, el problema puede ser la pérdida de tiempo. Usted puede definir muchos problemas. Tome uno de esos, lleguen a un consenso y fíjense en a ver si es el problema central. Después tenemos que ver cuáles son los efectos de ese problema. Entonces, si el problema que definimos fue que el tener un puente de 2 carriles genera cuellos de botella, los efectos de ese cuello de botella puede ser largas colas, todos los que dije pueden ser efectos. Puede ser pérdida de competitividad país, puede ser es el punto de entrada del país donde llegan los turistas. Ese es un efecto. Puede ser que los turistas no quieran llegar al país porque hay muchas presas. Ahí hacemos el árbol de efectos. ¿Cuáles son los efectos?
de no tener resuelto el problema. También lo podemos ver a nivel de la casa. Por ejemplo, el problema puede ser que se mete el agua. Me imagino que en algún momento de sus vidas, en la casa en la que han vivido, tienen ese problema de que hay una gotera. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esa gotera? Bueno, tengo que estar limpiando el piso a cada rato, va pudriendo la madera, cuando llueve muy fuerte la ropa se moja o la casa se inunda, y ahí pueden seguir con los efectos. Después de hacer el gráfico, bueno, de colocar los efectos, este árbol de problemas va a tener, como todo árbol tiene un tronco que va a ser el problema central, va a tener raíces que son las causas, va a tener ramas que son problemas secundarios. Bueno, depende de cómo lo queramos armar. Podemos colocar ramas con problemas secundarios y vamos a tener hojas que van a ser los efectos de ese problema. Entonces, ya teniendo lo que son las causas, los efectos y el problema central y secundarios, ya podemos hacer el gráfico del árbol. Aquí vamos a empezar con el primer tema. ¿Cómo identifico yo el proyecto? ¿Cómo identifico yo el problema? En esta identificación del problema tengo que hacerme esta pregunta: ¿cómo y de dónde nace la iniciativa del proyecto? ¿Cómo y de dónde? Digamos, ustedes van a tener muchas iniciativas de proyecto y lo primero es ver cómo nace esa iniciativa. Hacerse esa pregunta, hacérsela a todos y poder identificar dónde es que nace. Entonces ahí ya tenemos el iniciativa del proyecto. Y el otro punto es establecer en forma clara y exhaustiva la identificación del problema. Entonces ya supimos cómo y de dónde nace el proyecto. Ahora vamos a ponerlo en papel y en forma clara y que quede lo más claro posible. Identificar ese problema. A veces esto es lo que más cuesta. Cuesta mucho identificar cuál es el problema real, porque pensamos en un montón de problemas que hay, pero ninguno de esos es el principal. Y aquí tiene que haber un consenso de que ese es el problema principal. El otro punto es la identificación de todo proyecto se fundamenta siempre en el conocimiento del problema. Todo proyecto, todo digamos iniciativa, no es que vamos a crear el problema para hacer el proyecto. No, el proyecto, el problema ya existe. El problema existe antes del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es hacer un aeropuerto, el problema es que no hay donde aterrizar, no hay un lugar apto para que aterricen los aviones. Y eso va a tener causas y va a tener efectos. Con la construcción de la carretera a Liberia, el problema es de que esa carretera no era apta para el tránsito de carros a Guanacaste. Bueno, me imagino que todos conocieron esa calle antes. Y lo que pasaba cada vez que había un invierno, la calle quedaba hecho solo huecos. Y viajar de San José a Liberia era bastante problemático porque era solo 2 carriles. Y si usted iba atrás de un tráiler,
duraba toda la vida. Bueno, ahí está el problema existe desde antes y eso fundamenta el proyecto. Cuando ya tenemos claro cuál es el problema, ahí ya podemos establecer toda la estrategia. Y vean qué importante es identificar muy bien el problema, porque una vez que tenemos el problema bien identificado, podemos establecer toda la estrategia para atajarlo. Si no identificamos bien el problema, vamos a desarrollar el proyecto y nos damos cuenta de que el proyecto no soluciona el problema y se invirtió mucha plata en un proyecto que no solucionaba lo que en realidad se necesitaba. Por eso es que es muy importante al plantearse un proyecto, identificar muy bien cuál es el problema que vamos a identificar, porque como lo dice acá, todo proyecto debe reflejar las necesidades de los beneficiarios directos. Y ahí tenemos que estar bien claros en cuál es el problema que vamos a resolver. Ya aquí vemos la figura 1, cómo se coloca el árbol. Tenemos en el centro, que sería el tronco, el problema. En la parte de arriba tenemos los efectos y en la parte de abajo, en las raíces, tenemos las causas. El problema, cuando lo vamos a definir, cuando lo vamos a redactar, se tiene que poner en estado negativo. Y no debemos confundir el problema con la ausencia de una solución. Eso es un error. Más o menos así debe quedar el problema en la parte de arriba. Tenemos el problema central. Tenemos un efecto. Y después vamos a decir qué efectos hay de este efecto 1. Y después qué efecto hay de este efecto 2. Y lo vamos a numerar. Aquí va a estar el 2.1, el 1.1 y el 1.2. Y vamos a tener el efecto final. Entonces esto nos va a clarificar, a mostrar, digamos, visualmente, gráficamente, qué es lo que tenemos que ir a resolver. Por ejemplo, si hay falta de una escuela en un lugar, bueno, ¿qué efectos tiene la falta de una escuela? Ese efecto, ese problema central tiene que verse como algo negativo que necesita solucionarse. Las causas, de la misma manera, vamos a tener una causa 1, causa 2, causa 3 y vamos a ver qué causa la causa 2 y la numeramos causa 2.1 y causa 2.2. ¿Qué causa la causa 3, 3.1? ¿Qué causa la causa 3.1? La causa 3.1.1. ¿Ven? Vamos desde acá hacia abajo, en la otra vamos de acá hacia arriba. Entonces ahí vamos a generar un encadenamiento de causas. Aquí tenemos que después tenemos que integrar en un solo cuadro, donde vamos a tener las causas y los efectos. Y como ejemplo, vamos a tener esto, niños con problemas de nutrición. Tenemos, esto está en negativo. O sea, hay un problema de desnutrición en el área de influencia. Aquí puede ser Guanacaste, puede ser Limón, puede ser Heredia, puede ser San José. Y aquí vemos las causas. Digo, los efectos. Madre con indicación exclusiva, madre impedida, mayores gastos en educación, disminución del estándar de vida de la población. Y en las causas, niños con problemas de nutrición, incremento, padres sin conocimiento nutricional. Vamos a ahondar un poco más en el siguiente video de este problema.